Joel capítulo 2, verso 28. Dice así la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y sublime de Cristo Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta ahí vamos a leer. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre del Señor. Una vez más, que dice Joel capítulo 2 verso 28, la primera partecita nada más. Y después, léamelo por favor, ¿cómo dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire cómo empieza Dios inspirando a Joel y le hace que escriba, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando Joel empieza a escribir el verso 28, por supuesto estamos haciendo referencia, empieza diciendo: y después de esto. ¿A qué se está refiriendo cuando dice después de esto? ¿Después de qué? Cuando está diciendo después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, está refiriéndose a lo que dice el verso 27. ¿Y qué dice el verso 27? Oiga: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor, y no hay otro. Oiga bien: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire qué precioso. Esa es una promesa del Señor, que cuando Dios derrame de su espíritu sobre cada uno de los que estamos acá, no va a haber ningún enemigo ni ninguna artimaña que pueda hacer que el Hijo de Dios quede avergonzado, porque va a estar el Espíritu de Dios derramado, y el hombre y la mujer va a ser saturado por la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren de esa presencia del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor derrame de su espíritu sobre los que estamos acá? ¿Sabe cuál ha sido el problema, hermano? Que no nos hemos puesto en la fuente de la bendición. Por eso hay veces que batallamos. Hay veces que batallamos con el carácter. Hay veces que batallamos con nuestros pensamientos. Hay veces que batallamos con nuestras ideas. Hay veces que batallamos con los celos. Hay veces que batallamos con el coraje. Pero ¿sabe por qué batallamos? Porque no nos metemos al chorro, a la fuente de la bendición que está derramándose sobre todo aquel que se ponga como un depósito. Porque si nos ponemos como un depósito donde la presencia del Señor empiece a llenar al hombre y a la mujer, aquellos malos pensamientos, todo aquello se va a ir, porque no va a haber lugar para otra cosa sino para la presencia bendita del Dios de los cielos. Y eso es una promesa del Señor, es una promesa de Dios: derramaré de mi espíritu. ¿Verdad que dice así la palabra del Señor? Después de esto derramaré
de mi espíritu sobre toda carne. Mira qué precioso. Yo no sé, y ojalá que Dios pueda darme las palabras precisas para poder transmitir lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Si tú sales de este lugar y no recibes nada, no es culpa de Dios, es culpa de este, ni es culpa tuya, es culpa de este que te habla, porque no supo dar el mensaje de Dios a tu vida. Cuando nosotros vamos, quiero de pronto llevarte por la escritura para que puedas comprender un poquito esto. En el Antiguo Testamento era solamente sobre algunos, no era general, no era para los siervos. A todo esto, ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? ¿Cuántas siervas del Señor hay aquí? Que lo sepa el diablo, ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? ¿Cuántas siervas? Óigame bien, no era para todo el pueblo, era para un grupo selecto, como Dios trataba. Cuando tú vas al libro de Éxodos, vamos a ir al libro de Números capítulo 11, pero quiero de pronto llevarte y que podamos ver a través de la palabra cómo obra Dios. Cuando Moisés, antes de que tuviera él la bendición de ser traído por el Señor ante la fuente, yo quiero que me vayas comprendiendo, porque de pronto Moisés, humanamente, él había crecido con dos culturas. Él aprendió todas las tradiciones y la cultura egipcia porque fue instruido por los egipcios. Pero Dios le mandó a su madre para que lo amamantara y para que lo cuidara. De cierta manera vino también Dios vertiendo sobre su vida lo espiritual. Si me vas comprendiendo. Pero haz de cuenta que en el depósito, en el vaso que era Moisés, en su vida personal había algo de parte de Dios y algo de parte de lo que había aprendido conforme a las tradiciones de este mundo. ¿Vas conmigo aquí? Y aquello poquito que tenía de Dios, un día por ahí salió, y al salir de pronto del palacio real y ve las injusticias, ve el maltrato que sus hermanos estaban recibiendo, y aquello poquito que tenía del Señor en él lo hizo reaccionar. Y al reaccionar, de pronto sintió el deseo de ser aquel hombre que dé la cara por sus hermanos, pero se dio cuenta que no se podía hacer mucho. Nada más defendió uno y mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo. Mira, ojalá que Dios nos revele su palabra en este día, porque tuvo que salir huyendo, porque había solamente algo muy poquito del Señor en su vida.
Muy diferente a cuando de pronto el Señor extiende su mano. Como que yo veo la mano del Señor y veo a Moisés como un vaso, como un depósito. Pero no solamente veo a Moisés, sino Dios me enseña que también nosotros somos esos vasos. Esos vasos donde el Señor quiere derramar de su espíritu sobre nosotros, pero quiere derramar hasta que nuestra copa poco a poco, o si quieres de un jalón, como quieras, pero algunos se dejan de pronto ir llenando poco a poco y andan batallando por ahí con muchas cositas personales. Pero Dios quiere llenar nuestro vaso para que esas cosas personales, a la manera que el Señor nos va llenando, aquello malo vaya flotando, y a la manera que nuestro vaso se va llenando y se va derramando la presencia del Señor, aquello malo empieza a salir de nosotros, porque es Dios llenando su vaso. Dale la gloria al Señor si lo deseas, pero con todo el corazón, porque Él se lo merece. Cuando Moisés, él fue influenciado por su madre y de cierta manera le habló del Dios verdadero, pero recibió también una instrucción egipcia. Y aquello poquito que tenía de Dios hizo que se sintiera valiente y defendiera a su hermano. Pero aquello poquito no fue suficiente para hacerle frente a la situación, y tuvo que salir huyendo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, por ejemplo, ve por favor a Éxodos capítulo 2 verso 8. Y Éxodos capítulo 2 verso 8 no es Moisés, sino es Dios descendiendo a esta tierra. ¿Alguien tiene Éxodos capítulo 2 verso 8? ¿Qué dice? Por favor, alguien que me lo lea. A ver, Éxodos capítulo 2, ¿verdad? Déjeme, voy por ahí, por favor. Verso 8, ¿qué dice? Oiga bien. La cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Mire bien, aquí es donde Dios, la manera que Dios me lo muestra es que Dios saca su mano, toma al depósito que es Moisés. ¿Me está comprendiendo aquí? Y al sacarlo, aunque la situación era muy difícil, porque Moisés fue sacado de las aguas, porque la orden del faraón había sido que todo niño que naciera tenía que morir. Pero mira la mano de Dios guiando al vaso. ¿Sí me está comprendiendo? No veamos a Moisés como un hombre, lo veámoslo como un depósito. Y la mano de Dios guiándolo, de pronto pone en el corazón, por ahí se detuvo, y aquella mujer adopta, pero manda a traer a la nodriza que era la madre. Y la madre era el conducto por el cual Dios estaba depositando sobre Moisés aquello
que todo hombre necesita de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Llegada una edad viene y lo entrega, pero ya Dios había puesto algo de él en Moisés. Eso poquito fue lo que hizo que de pronto le saliera lo valiente y se atreviera a defender a uno de sus hermanos. Pero ese poquito no era suficiente para enfrentar los problemas de la vida. Pero Dios no quiere que tengamos nada más algo poquito del Señor. La palabra del Señor dice, Joel 2:28, después de esto derramaré. Y la palabra derramar quiere decir que va a estar un depósito, y al momento que está el depósito, aquella fuente empieza a llenar el vaso, pero no lo llena hasta una cierta cantidad. La palabra derramar quiere decir que va a subir, se va a llenar, y no solamente se va a llenar, sino que aquello va a empezar a derramarse a los lados. Y es justamente lo que Dios hizo con la vida de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es Dios. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. Eso poquito fue lo que de pronto le salió la valentía de enfrentar a aquel egipcio, matarlo. Pero cuando defendió a su hermano, hablando en cuanto a lo que era la raza, se dio cuenta que no era suficiente y tuvo que salir huyendo. Necesitaba algo más. Pero cuando nosotros vemos la preciosa palabra del Señor, ahora ve al verso 8 del capítulo 3 del libro de Éxodo. ¿Qué dice el verso 8 del capítulo 3 del libro de Éxodo? Oiga, ahí Dios está hablando y está diciendo Dios: he descendido. ¿A dónde descendió el Señor? A la tierra. Pero no solamente cuando se acuerda de las 10 plagas. ¿Quién fue a decirle al faraón de las plagas? ¿Fue Dios o fue Moisés? Era Dios usando a Moisés como vaso. En otras palabras, era el Espíritu de Dios en Moisés, pero su vaso, su container, su depósito no estaba como al principio, como mató aquel egipcio. Ahora el vaso estaba rebosando. Ahora el vaso estaba bajo la voluntad bendita del Dios de los cielos. Ahora el vaso estaba siendo movido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el vaso estaba rebosando, y como estaba rebosando, la bendición que vino sobre Moisés empezó a derramarse sobre los hermanos. Empezó a derramarse, y cuando Moisés decía algo, no era Moisés, era el Dios que había descendido del cielo a la tierra para libertar al pueblo de Israel. Pero para eso usó un vaso, llenándolo de la presencia bendita del Señor de señores. Dale la gloria si sientes hacerlo con todo el corazón. Cuando Moisés mata al egipcio, ¿cómo estaba ese vaso? ¿Estaba lleno, rebosando? No estaba rebosando. Tuvo miedo. Y cuando alguien está lleno de la presencia del Señor
Y el Señor lo mueve. Y de pronto, por más tremenda que esté la situación, dice: tengo un Dios poderoso. No estoy solo, el Señor está conmigo. Y no sale cabizbajo a ver si puede. Se recuerda de David. David estaba lleno de la presencia del Señor, pero era solamente sobre algunos en los cuales se derramaba la presencia del Señor. Y ahora en estos días no es sobre solamente algunos, no, es sobre todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es todo aquel que ha creído que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Después de esto se está refiriendo precisamente a esa acción, que Él iba a venir a esta tierra a morir por nuestros pecados y a comprarnos con su sangre preciosa, a limpiarnos para que nuestro vaso fuera lleno de la presencia bendita del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor derrame de su espíritu sobre todos los que estamos aquí? Dale la gloria al Señor. Deja que la presencia de Dios te llene. Deja que la presencia de Dios empiece a fluir sobre su vida. Pero esto es precioso, hermano. Y mira, aquí no hay otra opción. No hay otra opción. O te llenas o te llenas. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque yo no escogí al Señor. Usted no escogió al Señor. La palabra del Señor es claro, dice: no me escogieron vosotros a mí. Yo los escogí a ustedes. Es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, Dios nos escogió. Y así como con Moisés, de pronto cuando andaba allá de pastor, ya no era el hombre con poder, era alguien de pronto que se le había acabado todo aparentemente, pero tenía lo poquito que necesitaba para llamar la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso poquito que tenía hizo que Dios sacara su mano. No te estoy hablando de una mano literal, te estoy hablando del poder de Dios. Te estoy hablando de aquello que Dios toma y lo mete y de pronto lo trajo ante la fuente. Si usted me está comprendiendo, porque es lo que pasó con Moisés. El Señor descendió, dice el verso 8, ¿verdad que dice así? Capítulo 3. ¿Y qué dice? Descendió. Entonces no fue Moisés. Moisés fue el vaso donde se derramó el Espíritu de Dios. Y al derramarse la presencia del Señor, cuando bajaba de hablar con Dios, venía su rostro brillando. Y la gente de pronto agachaba el rostro, porque venía con algo. La presencia de Dios se derramaba sobre su vida. Y mira, hermano, qué precioso que en medio del problema uno pueda gozarse. Y no crea que somos nosotros, es Dios derramando de su presencia. Y si de pronto a usted de pronto le pasa cualquier cosa, y si de pronto en medio de aquello que le pasa usted dice: gloria, bendito sea el nombre del Señor. No es usted, es Dios derramando de su presencia. Es el Señor tomándolo y llenándolo para que pueda salir adelante en medio de la dificultad y el problema. ¿Sí me está comprendiendo? Le digo que si usted sale sin la bendición, no es culpa de Dios, es culpa de este que le habla. A mí me llama la atención verso 8 una vez más del capítulo 3. ¿Qué dice? Libro de Éxodo. ¿Qué dice? Y he decidido y he descendido para librarlo
de la mano de los egipcios. ¿Verdad que en ningún momento dice que era Moisés el que los iba a sacar? No. Pero ante los ojos de los seres humanos, ¿quién los sacó? Fue Moisés. Allá en las pirámides egipcias han encontrado ahí testimonios y no sé cómo se llaman esas cosas que se escriben en la pared, esa cosa, jeroglíficos, que dan testimonio del poder de Dios. Pero mira, Dios descendió, tomó un vaso. Cuando sintió defender a sus hermanos, le salió la garra, le salió lo espiritual, pero no fue suficiente. Necesitaba más de aquello que lo hizo impulsar matar a un egipcio. Pero mira cómo Dios trabaja en la vida del hombre, porque cuando Dios va a usar un vaso, lo empieza a limpiar. Y de pronto, de tener poder, lo llevó allá a ser un pastor. Donde no podía poner de pronto su sello real con la autoridad que tenía, donde era igual que los demás, pero estaba siendo observado por el Señor. Y un día, cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, allá en el monte Horeb, el monte de Dios, allá donde está la fuente, Dios encendió una zarza y llamó la atención del vaso, llamó la atención del depósito. Y Moisés dijo: iré y veré por qué causa esta zarza no se consume. Y cuando llegó a ese lugar que se estaba acercando, vino la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y tuvo que doblar sus rodillas para poner depósito ahí. Y Dios empezó a tratar con aquel hombre. Dios empezó a llenar aquella vasija. Dios empezó a llenarlo de su presencia. Bendito sea. ¿Cuántos quieren de esa presencia? Porque es la orden del Señor, es la promesa de Dios. Después de aquellos días derramaré de mi espíritu. Si vienes enfermo, nada más métete a la presencia, métete a la fuente divina que Dios va a derramar, y no hay enfermedad que pueda contra la presencia de Dios. No hay problema que tenga poder sobre. Hay que llenarnos hasta que nuestra copa rebose. Alguien que me ayude a darle la gloria al Señor, alguien que me ayude a darle la honra al Rey de Reyes. Después de esto derramaré. Dios no quiere bendecirnos de a poquito. Dios quiere bendecirnos mucho, hermano. ¿Cuántos quieren mucha bendición de Dios? El Señor está dispuesto a bendecirnos. Está dispuesto a derramar, y es más, es la orden de Dios. Es la promesa de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre todo, no solamente contra unos poquitos nada más.
allá Moisés, Dios derramó de su presencia. Y si acaso algunos más fueron los 70, cuando Moisés sentía de pronto que ya no podía, que mejor deseaba la muerte. Usted va a Números capítulo 11, lo va a encontrar allá. Cuando de pronto le dio lugar a aquellos problemitas, una cosita pequeña llenó aquello, pero aquello de pronto lo hizo estremecer. Pero cuando lo hizo estremecer, vino a la fuente de vida eterna, vino delante del Señor, vino delante de aquel que llena nuestros vasos, para que aquel problema se vaya, para que aquella situación desaparezca. Bendito sea el nombre. Dale la gloria al Señor. Yo me detengo y tú ensalta el nombre poderoso de Dios. ¿Me está usted entendiendo? Después de esto derramaré mi espíritu, el espíritu de Dios, sobre toda carne. Y Dios es poderoso, hermano. Dios no es ningún enclenque, ningún debilucho, no. Dios es poderoso. Si tienes un problema, déjame decirte que lo único que necesitamos es meternos a la fuente de la bendición. Y si nos metemos de la fuente de la bendición, el agua divina está corriendo constantemente y quiere llenar nuestros depósitos hasta que sobreabunde. Yo quiero de nuevo que vayamos, por favor, Éxodos capítulo 3. Esto está precioso. ¿Cuántos están gozando? Esto está lindo, hermano. Dios es maravilloso. Vaya, por favor. Leímos el verso en el capítulo 2, por favor. Leímos el verso 8, el verso 9 y el verso 10. Y en el verso 9 vemos que la hija del faraón lleva al niño y le dice a aquella mujer que se lo críe. Y no solamente que se lo críe, sino que aún le iba a pagar porque le criaran a aquel niño. Y luego dice, ya para terminar el verso 9, dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. La hija del faraón, Dios la usó para llevar el depósito. Yo quiero que veamos a Moisés no como un hombre, sino que lo veamos como un vaso donde el poder de Dios se derrama sobre él. Y Dios usa a la hija del faraón, toma esto y lo trae a la fuente. No sé si me está comprendiendo, porque bien o mal, con errores, con faltas, con darle la espalda al Señor, el pueblo de Israel era el pueblo del Señor. Y lo trajo, y Moisés empezó a recibir, a ser criado, no solamente humanamente, sino aún se le empezó a enseñar de un Dios todopoderoso. Eso poquito es lo que hace que de pronto, vamos por favor ahí al capítulo 2, verso número 13, por favor. Ya lo tiene. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Regresemos al verso 12, por favor. Entonces miró a todas partes. Bueno, vamos a leer desde el verso 11. Ya lo tiene. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó
a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Mire bien, verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo quiero que me pongas atención. ¿Qué hubo en la vida de Moisés que provocó aquello? ¿Sabes lo que hubo? La palabra del Señor dice que vio a la tarea que eran sometidos. Volvamos al verso 12, por favor. Verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió ¿a quiénes? A sus hermanos. Pon atención, por favor. Salió a sus hermanos. Aunque había crecido, había algo en él que venía de Dios. Haz de cuenta, de pronto, ¿dónde está una botella de agua aquí? Présteme su botella de agua, hermanita, por favor. Esa es así como está, hermana, así como está. ¿Cómo está esta botellita? Está chiquita, amén. Pero hablando en su contenido, ¿cómo está? Casi vacía. Haga de cuenta que de pronto este es Moisés, el depósito, y lo que hay en él de Dios es poco. Pero Dios no quería que tuviera poquito. Dios quería que este depósito, esta botella, no solamente estuviera llena, sino que aún rebasara. Y lo hizo el Señor. Aquello poquito que tenía, lo tenía de Dios. Y le pareció una injusticia que sus hermanos estuvieran bajo la esclavitud de los egipcios. No sintió otra cosa, sino le dolió en su corazón la condición en la que sus hermanos estaban. Y hay un Dios que había visto esto antes, porque estaban bajo la opresión. Y el verso 24 del capítulo 2 dice que el clamor del pueblo de Israel llegó delante del Señor. Y cuando llegó delante del Señor, el Señor reconoció a su pueblo, puso su mirada sobre los hijos de Israel y los reconoció. Aquello que Moisés sintió no era de Moisés, era de lo que había de Dios en él, era lo poquito que tenía de Dios. Por eso él pudo sentir aquello por aquel pueblo, porque había un poco del Señor en él, pero no era suficiente para que la bendición se derramara sobre todos los demás. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Me está usted comprendiendo? Había un poquito. Y hay veces que los problemas nos desgastan, hermano. Desgastaron a Moisés, se vació poquito el vaso de Moisés. El profeta Elías se vació poquito. Y cuando el vaso se vacía un poco, tiene que ser lleno de nuevo. Mira, a Moisés se le bajó poquito el vaso y quería hasta que Dios le quitara la vida. Al profeta Elías se le bajó el vaso y dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres, ellos sí estaban llenos de tu presencia. No dice así, pero te lo pongo de esta manera. Y allá pues se tiró debajo de un enebro, sin fuerza, sin ganas de seguir.
Pero se tiró debajo del enebro y el Señor mandó la manguera a llenar del depósito aquello. Y cuando el Señor empieza, le trae el alimento, le trae la comida al profeta, y esa comida viene y llena. No era una comida terrenal, era una comida espiritual. Era el Espíritu de Dios que estaba viniendo sobre el profeta, porque ese hombre se levantó y el Señor le dijo: sigue adelante, el duro camino te resta. Te falta mucho por seguir adelante. Hay mucho que hacer, hay mucho que caminar. Pero estaba la presencia de Dios llenando a aquellos hombres. Y eso es lo que usted y yo, antes era para algunos cuantos, antes era para los profetas, era para Moisés. Ahora no es así. Ahora es para todos los que hemos venido, es para todos los que hemos creído en Cristo Jesús bendito. Alguien que me ayude a exaltar el nombre poderoso de Dios. Ojalá que me estés comprendiendo. Verá qué terco es usted, que tanto ojalá. Es que quiero que comprendas esto. Y si de pronto no me entiendes, buscar la manera de cómo ponerlo en el corazón tuyo, lo que ya Dios me ha dado, lo que Dios me ha dicho, porque nosotros somos los depósitos. Y el Señor nos ha adquirido con sangre preciosa, nos compró, somos propiedad de Él. Y Él quiere derramar de su presencia sobre todos los que estamos aquí. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Mira, una vez más, el verso 11 del capítulo 12: y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Algo pasó ahí, lo poquito de Dios que había. Mira qué tremendo está esto. Háblame, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Háblame, Señor. Mira, ¿sabes lo que veo en la palabra del Señor? Me veo a mí y como que el Señor nos muestra a todos. Porque mira, eso poquito de Dios que tenía Moisés, lo tenían los demás, pero era poquito. Y Moisés, queriendo hacer algo en beneficio de ellos, al siguiente día sale y lo ven sus hermanos. Mira bien lo que dice, verso 12: entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Verso 13, ¿qué dice? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entre hermanos. ¿Sabes lo que hacía falta ahí? Hacía falta que el Señor llenara esos vasos hasta que rebosara. Cómo nos hace falta ponernos en el chorro de la bendición. Porque hay veces que andamos con cosas. ¿Y sabes por qué andamos con cosas?
porque nuestro depósito no está lleno en su totalidad. Esa es la realidad, esa es la verdad. Porque si nuestro depósito está lleno arriba, no va a haber tiempo para ver cómo viene el hermano, no va a haber tiempo para ver cómo vive el hermano, no va a haber tiempo para de pronto criticar al hermano, porque va a estar sobre nosotros derramándose nuestra bendición hasta que nuestra copa rebose, que en lugar de pronto de estar haciendo cosas, la bendición va a empezar a fluir, la bendición va a empezar a salir por todas partes y vamos a contagiar a uno, vamos a contagiar a otro de la presencia bendita del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. El Señor es hermoso. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios extienda su mano. Ya nos tiene, pero necesitamos que Dios extienda su mano y nos traiga hacia Él. Y cuando nos traiga hacia Él, que el Espíritu de Dios, no solamente ese poquito, no, que el Espíritu de Dios nos llene hasta que nos llene completamente y empiece a sobreabundar, empiece a derramarse lo que Dios ha puesto en nosotros. Bendito sea, dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Me está usted comprendiendo? Estos pobres andaban con su depósito marcando la E como la gasolina, así mire. Andaban vacíos, había algo de parte de Dios. Y aquel, por hacerles un favor, salió, como dicen por ahí, bailando con la más fea. Les quiso hacer un favor y cuando viene y les dice de pronto: ¿y tú quién eres? ¿Te crees el príncipe de Israel? ¿Te crees nuestro príncipe o qué? Esos tanques estaban vacíos completamente. Pero ya Dios había puesto el ojo en un container. Ya Dios había puesto el ojo en un depósito, y Dios lo había puesto el ojo y estaba la mano de Dios trabajando, y ese era el propósito. De pronto tuvo que salir huyendo, pero no era la huida, era el propósito, era la mano de Dios atrayendo a Moisés a su presencia. Quería sacarlo del ámbito donde estaba, quería sacarlo del depósito negativo, quería sacarlo de la fuente negra que estaba ahí y quería traerlo al depósito donde iba a ser lleno de la presencia del Señor y donde iba a recibir la bendición para hacer cosas maravillosas. Alguien que me ayude a exaltar el nombre glorioso, alguien que sienta que su depósito está siendo llenado, alguien que sienta que ya Dios empezó a derramar de su espíritu, que le dé la gloria, que le dé la honra, que le dé todo a Dios con todo el corazón. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, empezando por ese, necesita ser llenado. ¿Cuántos necesitamos ser llenados de la presencia? Dejemos que Dios derrame de su presencia. Todos los problemas se van a acabar. Bueno, si no se acaban, no va a haber lugar para verlos, porque la presencia de Dios nos va a ocupar, nos va a llenar. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y yo veo a Moisés, de pronto pudo lamentarse, mira, pero no, era Dios tomando el depósito, guiándolo allá por las montañas. Y de pronto lo vio cerquita, lo voy a traer más cerquitas todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando creyó que de pronto no había esperanza, cuando de pronto se estaba conformando a ser un pastor de ovejas, no,
iba a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel. No él, sino el Espíritu de Dios en él. Era el instrumento por el cual Dios iba a derramar de su presencia sobre todos sus compañeros, sobre todos sus hermanos. Necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de aquello para hacer bendición a las naciones. Bendito sea. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. Qué hermosa es la palabra bendita del Señor. Después de esto derramaré de mi espíritu. Te traje el Antiguo Testamento para que veas a Dios derramando de su presencia sobre un hombre. Y eso que derramó sobre Moisés es lo que ya está sobre cada uno de los que estamos aquí. Porque para empezar estábamos en la fuente, estábamos en el infierno. Éramos hombres ciertamente que vivíamos, pero estábamos muertos en vida. Pero de allá nos sacó el Señor. No solamente nos sacó, nos compró con su sangre preciosa. Nos limpió y nos limpió para derramar de su espíritu sobre nosotros. Nos limpió para poner de él en nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira, vamos al capítulo 3, verso 8. Dice de Éxodo capítulo 3. Entonces, verso 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del Eteo. Mira qué precioso es el Señor, qué lindo es Dios, qué hermoso es Dios. Pero eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a hacer con él. Porque esta es una plática entre Dios y Moisés. Encendió una zarza, el fuego se encendió. Y al encender la zarza, Moisés dijo: iré y veré. Cuando iba acercándose, Dios le dice a Moisés, ahí empezó Dios a llenar su contenedor. Porque cuando él dijo y se propuso, iré y veré por qué causa esta zarza no se consume, cuando estaba ya próximo en el límite de la presencia del Señor, viene palabra de Dios a la vida de Moisés. Y lo primero que le dice el Señor a Moisés: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Como diciendo, estás entrando a la fuente de la bendición, estás entrando y voy a empezar a derramar de mi espíritu sobre ti. Mira qué precioso. ¿Me estás comprendiendo, hermano? Vino a la presencia de Dios. Capítulo 3, por favor, verso número 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3: entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a ver, oiga, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Ahí estaba la palabra de Dios llegando a la vida de Moisés. Moisés, Moisés. Oiga, una zarza que arde, de en medio de la zarza, eso de haber impactado la vida de Moisés. Que de en medio de la zarza, de un fuego, salga una voz que me dice: Moisés, Moisés. Yo creo que se detuvo en seco, pero ya estaba
tomado por la mano poderosa de Dios, para que Dios empezara a derramar de su palabra sobre aquel hombre, empezara a derramar de su espíritu sobre aquel hombre. Y Moisés, cuando regresó, no regresó igual, regresó bajo la presencia del Señor, regresó ya movido por el poder de Dios, regresó con una encomienda, como dicen en Centroamérica, regresó ya como el vaso que está a la disposición del rey, regresó como aquel que vino y se presentó delante del faraón de los egipcios y se atrevió hasta apuntarlo con el dedo cuando tuvo que salir huyendo. Ya no había miedo, no había miedo, porque el miedo se había ido, porque la presencia del rey, la presencia del Todopoderoso estaba sobre él. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios derrame de eso sobre sus vidas? Yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero que el Señor derrame sobre mí su presencia. Yo quiero ser ese vaso sobre el cual Dios deposite su espíritu sobre mí. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos han aceptado a Cristo aquí en este lugar? ¿Cuántos lo tienen como el Señor de su vida? Después de esto, se está refiriendo precisamente a lo que te acabo de preguntar, al sacrificio de Cristo cuando vino a esta tierra, a que se hizo presente. Es lo que dice el verso 27 del capítulo 2 de Joel. Está hablando, léamelo por favor de nuevo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. Oiga, una vez más, hermano. Oiga, y conoceréis tiempo futuro, que en medio de Israel estoy yo, y yo soy el Señor nuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Está refiriéndose a que él iba a venir a esta tierra, y desde el momento que viniera a esta tierra, el pueblo lo iba a reconocer. Y aquí habemos muchos que reconocemos el sacrificio y creemos que Jesús no solamente fue un hombre, un profeta, no, sino que es el mismo Dios manifestado en carne y se nos ha revelado. Después de esto es que va a venir la promesa de que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, y hoy Dios quiere llenarnos de su presencia. ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren que su copa rebose? ¿Cuántos quieren estar fuerte en medio del problema? ¿Cuántos quieren de pronto que esa enfermedad se vaya? Porque toda enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Solamente al llenarnos de la presencia del Señor, esa enfermedad no tiene parte. Que el Señor la reprenda en este día. Nada más necesitamos meternos a la fuente de la bendición. Necesitamos de pronto que el Señor empiece a derramar de su presencia. Nada más que aquí ya es voluntario, y Dios no quiere forzar a nadie. ¿Cuántos quieren de esa bendición? ¿Cuántos quieren que el Señor derrame sobre nosotros? Yo quiero invitar a los que quieran que sus vasos, que sus depósitos sean llenos de la presencia del Señor. Quiero invitar a las mujeres a mi lado izquierdo y a los varones a mi lado derecho.